Si al final sientes cansado el corazón, si al final tu pecho guarda algún dolor, si estás siempre entre la gente y al final te sientes solo, escucha tu interior. Y si al final sientes cansado el corazón, si al final tu pecho guarda algún dolor, si en la noche te preguntas el porqué de tantas dudas, escucha tu interior, escúchalo, que hay un milagro en tu interior, descúbrelo, que hay una voz llena de amor. Que hay una voz llena de amor. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, bueno, ya casi noches. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas que ya se encuentran acompañándonos, que ya vamos llegando, que vamos haciendo de este ya un encuentro permanente, un encuentro de amigos, amigas en la conversación, en estas conversaciones que hemos llamado la ñapa. Buenas tardes, Marta Cecilia. Hola, Ernesto. Qué rico tenerles aquí. De nuevo, siempre gracias a quienes van llegando por saludar, por poner allí su nombre o quizá de dónde se conectan. También sé que hay personas que me han dicho, Judith, yo te escucho, pero no me gusta mucho escribir. No hay problema, siempre está abierto este canal de diálogo, de encuentro, de conversación. Muchas gracias a las personas que a propósito de la ñapa anterior han escrito con preguntas, sugerencias, inquietudes con respecto a esto de las energías altas y las energías bajas. Entonces ya eso lo estoy anotando porque tendremos en unas 2 o 3 semanas tendremos una nueva emisión sobre ese tema, pues que tantas inquietudes ha causado antes y después de la ñapa. Y con la intención de acompañar este tiempo de Cuaresma, que quizá para muchos de nosotros, de nosotras, pues significa, porque aprendimos de chicos y de chicas a vivir este tiempo. Y también hay muchas personas que tienen preguntas, inquietudes, que me han dicho, Judith, pero ¿para qué se pone uno esa cruz en la cabeza? Esto es una época solo para gente religiosa, pero no es una época relevante para otros contextos. Y bueno, yo lo que siempre digo es que efectivamente en esta época de tanto movimiento, yo llamo el tiempo de la producción, hemos hablado de eso, en las sociedades modernas que viven con el tema del tiempo para la producción, lógicamente los únicos tiempos que cuentan son los tiempos que representan dinero, que representan ingresos para el capital, que representan movimiento. Lo que el mercado no puede posicionar, pues no le gasta mucho esfuerzo. Entonces posicionan las fiestas que representan regalos, compras, visitas a los almacenes, pero fiestas que representan
ir hacia adentro, hacia algo escondido, hacia la casa, a eso no le dedican mucho esfuerzo. Precisamente en la reflexión que comparto todos los viernes, que hoy no la he mandado, entonces mañana temprano estaré enviándola. Si todavía no te llegan las reflexiones semanales, eh, puedes estar atento al Facebook que las comparto, o también las enviamos por las listas de WhatsApp. Precisamente es una reflexión sobre esto. Estos tiempos, las lecturas de ayer, del miércoles de antier, del miércoles de ceniza, hablaban de eso. Si vas a ayunar, no alargues tu cara, no te pongas así, todo cariacontecido, al contrario, muéstrate, perfúmate, esconde tu ayuno. Si vas a dar limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No toques campanas y no te tomes selfies cada vez que vas a hacer una obra de bien, como hacen todos. Tú, al contrario, cuando vayas a orar, no te pares frente a las sinagogas, no te pares frente a todos mostrando que vas a orar. Tú, al contrario, dice la lectura, dicen las lecturas que leímos hace 3 días, tú en cambio escóndete en tu casa, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial que ve en lo secreto. Pues bien, este tiempo es un tiempo que pareciera que invita a eso, a ir al silencio, al secreto, a la oscuridad, a aquellos rincones del alma donde no solemos ir, y hacer algo en esos rincones. Por supuesto que pues para el mercado, para la sociedad de producción, esos tiempos son tiempos muertos. Mientras que para el mundo del arte, de la cultura, incluso el mundo espiritual, son tiempos vivos, porque en el tiempo oscuro, en el tiempo que no se ve nada, es cuando el artista crea sus mejores obras, cuando nace un poema, cuando nace la idea de un cuadro. Incluso los grandes inventores dicen que en sus mayores crisis aparecían las ideas de sus mejores inventos. Entonces este tiempo quizá para el mercado puede ser tiempo perdido, tiempo fuera, tiempo out, pero sin duda para otros aspectos de la vida, la cuaresma, que se conoce como los 40 días antes de Semana Santa, eh, pareciera que puede ser un tiempo muerto, sin embargo, para muchos y muchas puede significar un tiempo vivo. Y bueno, para ayudar a vivir este tiempo, me tomé la tarea de buscar, de rastrear esto de las marcas, esto de los sayales, esto de las cenizas. Digamos que en general ya hay muchas catequesis que hablan de lo que significaba la ceniza en la antigüedad. Y, hola Martica, claro que sí, aquí con el fueguito. Aquí, aunque la cámara toma apenas unos rezagos, aquí sí les comparto este calorcito. Y hola Magali, qué rico tenerles aquí. Bueno, les cuento que como ya estamos transmitiendo también desde Zoom, cuando quieran estar en la ñapa o en cualquiera de los otros programas directamente, solamente que me pidan el link para que estemos juntos y juntas acá también conversando sobre estos temas, que la idea es que se ha conversado. Bueno, el miércoles de ceniza, las iglesias, bueno, especialmente la Iglesia Católica Romana, desconozco, creo que también algunas otras iglesias católicas no romanas tienen este rito, pero realmente esa parte la estuve rastreando y no encontré bien qué iglesias comparten este rito. El rito de ir y colocarse una señal en la frente. Hola Minoretis, qué rico verte de nuevo por acá. Entonces, en torno a eso me fui a buscar qué significa ponerse una marca y una marca de ceniza, por lo menos qué ha significado históricamente. Yo siempre creo que el rastrear el origen histórico de las cosas nos permite o darle un nuevo sentido, o dejar de hacerlo, o hacerlo distinto. El conocer la historia de algo nos permite conocerlo, vivirlo, y si queremos transformarlo, pero transformarlo por conciencia, no por desconocimiento. Entonces,
me fui a buscar primero las marcas. Esta marca es curioso porque cuando vamos por la calle, yo personalmente miro mucho eso el miércoles de ceniza, hoy mirando los rostros con las cruces, cruces más oscuras, cruces más suaves, pero siempre me pregunto, ¿qué habrá detrás de esto? Esta persona, ¿cuál habrá sido el motivo por el cual esta persona lo ha hecho? E incluso cuando vemos las frentes sin nada, también me pregunto, ¿cuáles habrán sido los motivos? No cree, no le gusta, está viviendo un rechazo a la fe. Efectivamente, en épocas en que yo he tenido crisis de fe, crisis eclesiales, en que he tenido problemas con las iglesias, con la iglesia personal a la que he pertenecido, he pasado años sin tener ese gesto, tratando también de encontrarle un sentido. Pues bien, me fui a rastrear la marca. Casi le llamo a este programa la marca de Caín, porque resulta que es la primera vez en la Biblia en que aparece una marca. Hay algunas traducciones que colocan esa marca en la frente, otras tradiciones no dicen dónde fue la marca, pero sí dicen que Caín, que mató a su hermano por envidia, sentía una fuerte culpa y sentía que lo iban a matar y Dios lo marcó, le puso una marca para que todo hombre, mujer que lo viera esa marca y no le fuera a hacer daño a Caín. Aclaramos que estos relatos del Génesis son relatos que se conocen como relatos etiológicos. Son relatos que, si bien tienen unas bases históricas, y ahorita vamos a ver cuáles son esas bases históricas, no fue precisamente Caín y Abel que vivieron ese hecho, pero tienen de fondo estos relatos el deseo de ir a los orígenes. ¿Y a qué orígenes quiere ir este relato? Según algunas tradiciones, este relato quiere ir al origen de la violencia, a los orígenes de las guerras, a los orígenes de grupos o personas que ostentan poderes y que se creen con la autoridad para dañar a otros, al origen de que nos matemos entre hermanos y hermanas, al origen de la violencia entre seres humanos y otros que finalmente somos los mismos. Finalmente, si tú tienes los ojos más chiquitos o más grandes o la barriga más grande o más pequeña, finalmente eres de los míos. ¿Y cómo es eso que entre los que son de los mismos se agreden, se matan, se excluyen? Eso es lo que quiere preguntar este texto. Y este texto lo coloca el origen de la violencia en primero el origen de los privilegios, el origen de las envidias. Y coloca una marca, es decir, ¿cuándo ponemos marcas? Esa fue otra que me pregunté. ¿Cuándo ponemos marcas? Marcamos cuando queremos sellar algo. Entonces, cuando queremos recordar una fecha, la sellamos en el calendario. Cuando queremos guardar un libro muy querido y decimos, este libro es mío, yo personalmente la gran mayoría de mis libros los abro y les pongo mi nombre, especialmente, y los libros más queridos, los que conseguí con mucho esfuerzo, incluso a veces les coloco la fecha en la cual ese libro llegó a mi vida o en la cual conseguí este libro. Es decir, la marca, incluso las marcas, estos seres humanos que escribieron estos textos están colocando la marca como una acción de Dios, pero realmente las marcas son acciones humanas que buscamos sellar algo. Y aquí hay un sello para que esto no se repita. Dice ese texto que está en Génesis 4:15, que Dios dijo que el que toque a Caín pagará 70 veces más de lo que está pagando Caín. ¿Qué está diciendo esa marca? Que esto no se repita, que la violencia entre hermanos y hermanas no se repita. Está marcando eso. Y bueno, en la Biblia existen otras marcas. Por ejemplo, cuando en la Biblia o en los pueblos antiguos, no solamente en la Biblia, cuando sellabas un acuerdo con alguien, marcabas el sitio. Entonces podías llamar el sitio. Por ejemplo, en
En Génesis también existen lugares de acuerdo. Un momento en que, por ejemplo, Abraham y Abimelech hacen un sello, firman un contrato para que un pozo quede a nombre de Abraham, que fue el que lo construyó. Entonces marcan a ese sitio y le ponen un nombre. Por ejemplo, este sitio se llama Berseba. El pozo de Berseba se le pone un nombre para recordar que el dueño de ese pozo era Abraham y su descendencia. Son formas de marcar. En el Éxodo también hablan mucho de un libro, que dice Dios, al que crea en mí lo voy a escribir en el libro, pero al que peque contra mí o al que se vaya contra mí, lo borraré del libro. Son formas de guardar, de sellar recuerdos. El libro, las personas de la época del Éxodo creían, junto con otras culturas y pueblos de las épocas, que Dios tenía un libro, lo que llega a nosotros como el libro de la vida, que Dios tiene un libro en el que va anotando. Esa imagen de Dios escribiendo las cosas que hacemos viene de allá, viene de los pueblos mesopotámicos que creían que los dioses iban haciendo cuentas de las personas, un poco como de sus adeptos, entonces guardaban la lista de sus adeptos, como dice mi amigo Ali, como el dios que colecciona sus fans. Entonces aquí tengo la lista de mis fans y aquí tengo la lista de mis no fans, o voy a borrar a mis fans. Son tradiciones que había en los pueblos antiguos. A mí me llama mucho la atención porque en Ezequiel, por ejemplo, aparece la marca en la frente. Aquí ya aparece una marca en la frente. Dice que va a haber una mortandad porque la situación está muy mal, el pueblo está muy mal. Y recordemos que la Biblia usa mucho esa imagen de que si hay mucho pecado vamos a exterminar, vamos a acabar con todo. Eso no es solamente nosotros los seres humanos, que cuando tenemos un problema con alguien o con alguna situación, lo primero que pensamos, voy a acabar con eso, es decir, lo voy a borrar, no voy a volver a llamar, no voy a hacer nada. Pues esto está reflejado en los textos bíblicos. Y dicen que un ángel aparece diciéndole al ángel, marca en la frente a los que se lamentan y sufren por esto que está pasando, de tal manera que cuando llegue el ángel de la muerte, no toque a los que están marcados, similar a lo que está en el Éxodo. Quienes hemos escuchado, quienes hemos leído, quizá recordamos que en el Éxodo pasó lo mismo. Dios le dice al pueblo de Israel, cómanse un cordero y pinten el borde de la casa con la sangre del cordero, de tal manera que cuando venga el ángel a matar a los primogénitos de Egipto, porque estaban presos en Egipto y el faraón de Egipto no les quería dar la libertad, marquen y luego vendrá el ángel de la muerte a cobrar la vida de los primogénitos y viene otra marca, es decir, pareciera que venimos de unas tradiciones donde la marca es importante. Y finalmente, en el libro del Apocalipsis también existe la marca y en el libro del Apocalipsis encontramos dos marcas que a mí me parece muy curioso, me llama mucho la atención estas dos marcas en el libro del Apocalipsis, que es la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Se dice que a las personas que se arrodillaban ante la bestia, que seguían las indicaciones de la bestia, se les ponía una marca en su mano derecha o en su frente, que era la marca que les iba a permitir comprar y vender. Es decir, la gente que se ponía esta marca de la bestia tenía unos privilegios. Y yo me ponía a pensar cómo los seres humanos manejamos esas marcas de privilegio. Si yo tengo aquí en mi bolsillo determinado tipo de celular, o si tengo aquí en mi camiseta determinado tipo de marca, o si tengo determinada color de mi tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito traen marcas, está la Gold, está la Premium, está la no sé qué. Son marcas de prestigio, marcas de privilegio que te permiten comprar y vender. Yo leyendo este texto pensaba
en las filas en los bancos, las filas de los que son como clientes premium. Si tienes más de 4 o 5 productos en el banco, no haces fila, vas directo a la caja. Según el Apocalipsis 13:17, la marca de la bestia daba privilegios. Las personas que tenían esa marca podían ir a los mercados a comprar y a vender, mientras que los que no tenían esa marca no tenían acceso a comprar y vender, eran los excluidos de los sistemas mercantiles de la época. Pero por otro lado, en otro capítulo del Apocalipsis, más específicamente en Apocalipsis 7, aparece la marca de Dios. Dios también marca a su gente. Hola, Joana, qué rico. Buenas tardes, gracias por estar por acá. Entonces aparece esto de la marca y efectivamente pareciera que colocarnos una marca en la frente denota o pertenencia a una iglesia, pertenencia a una fe. Pero lo más importante es cómo esa marca está también en el interior. Entonces me voy a Joel, a un profeta que le dice al pueblo, por favor, marquen su corazón, no marquen su cuerpo, marquen su corazón. No desgarren sus vestiduras, desgarren las fibras de su corazón. Es decir, todas estas acciones externas tienen una relación con unas vivencias internas. Y con esto quiero pasar a esas señales, hacerse las señales con ceniza. Era por un lado señal de pertenencia, pero por otro lado también en los pueblos antiguos era señal de duelo. Era señal de que algo muy, muy fuerte estaba pasando. Entonces aparece, por ejemplo, de duelo y de indignación. Y aparece este profeta Joel, que tiene una cita hermosa que yo personalmente varias veces que la he leído termino llorando, porque dice Joel, dice, por favor, vístanse de luto. ¿Cómo es que viendo lo que está pasando, ustedes se siguen vistiendo igual? Dice Joel a su gente. Dice, ministros del altar, les está hablando a los sacerdotes, les está hablando a los profetas, les está hablando a los líderes del pueblo, reyes, desgarren sus vestidos, lloren, supliquen, porque el pueblo está lejos de Dios. Y recordemos que en aquella época estar lejos de Dios no es como ahora, que yo puedo ir a un templo y arrodillarme y pensar que estoy cerca de Dios, simplemente por hacer eso. En aquella época, estar cerca de Dios era vivir los mandamientos de Dios, es decir, actuar en justicia. Y la justicia no era solo un tema individual, sino un tema colectivo. Es decir, si mi pueblo no está viviendo justicia, el pueblo entero no está cerca de Dios. Esto de la relación individual con Dios es algo que es muy tardío, es muy reciente. En aquella época la relación con Dios era algo comunitario, colectivo. Es decir, si el pueblo, como pueblo estábamos viviendo justicia, fraternidad, igualdad, estábamos cerca de Dios. Si no, era una farsa decir que yo estoy cerca de Dios mientras que mi pueblo está viviendo todas esas cosas. Podríamos traer eso a nuestros días. ¿Qué significaría si hoy en nuestros días alguien nos dijera, lloren, vístanse de luto, échense ceniza en la cabeza, porque era el lugar donde el pueblo hebreo se echaba la ceniza cuando tenía duelo? Échense ceniza en la cabeza, rasguen sus vestidos, porque no hay justicia ni solidaridad en el pueblo. Es decir, todos estos gestos que estamos recordando con ocasión de la Cuaresma como una fiesta religiosa, eran acciones no solamente religiosas, eran acciones también sociales en la antigüedad. Acciones que implicaban una
ruptura de la realidad. Es decir, yo no me echo ceniza porque sí en la cabeza, sino me echo ceniza porque noto y comprendo que mi pueblo, mi sociedad está lejos de lo que Dios quiere para ella. ¿Y qué quiere Dios? Justicia, libertad, ofrenda pura, que es la ayuda al anciano, a la viuda, al huérfano. De hecho, en el texto de Isaías dice exactamente eso. Ustedes creen que echándose ceniza, ustedes creen que rasgándose las vestiduras, ustedes creen que tocando la trompeta en el templo han hecho un ayuno agradable a mí. Pues no. ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Dice Isaías. El ayuno que yo quiero es la justicia con la viuda, el cuidado del desamparado, la justicia con el inocente, que en los juzgados se juzgue correctamente. Ese es el ayuno que yo quiero. Sin embargo, el pueblo, para representar ese ayuno social, pues usaba todos estos signos. Me encanta, por ejemplo, el signo en el libro de Jonás. En el libro de Jonás cuentan la historia de Nínive. Dice que Nínive estaba perdida. Maltrato, injusticia, prostitución. No porque la prostitución en sí, no era la prostitución en sí tal como la conocemos ahora. La prostitución, la esclavitud sexual, hablemos más de eso, esclavitud sexual, abuso sexual, que estaba aconteciendo en Nínive, y Jonás fue enviado a Nínive a decirles, vea que si no cambian, les va a ir mal, destrucción total. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Apenas escuchó ese anuncio de Jonás. El rey de Nínive se levantó, se desvistió, se cubrió de cilicio, de sayal, y se sentó sobre la ceniza. La ceniza es lo último que queda. Después de que el fuego se ha llevado todo, lo único que queda es la ceniza. Y el usar la ceniza tiene que ver con eso, tiene que ver con reconocer como que yo hice todo lo que pude, como que es el mayor acto de penitencia, quizá incluso de arrepentimiento, era sentarse sobre ceniza, echarse ceniza en la cabeza. Era una forma de decir, bueno, Dios, llegué hasta las últimas. Ahora regreso a ti y me convierto en el ave fénix. El ave fénix, que en otras culturas también representa el ave que renace de sus cenizas. Después de que se quema todo y pareciera que no queda nada, el ave renace de las cenizas. Y eso me encanta porque yo que uso tanto, estoy usando mucho, por lo menos cada viernes para la ñapa, enciendo la chimenea, recojo la ceniza. La ceniza es de los mejores abonos que hay. Y me encanta pensar en esto, o sea, cuando ya no queda nada, cuando se apaga lo último, queda el abono, queda el aprendizaje. Es decir, cuando el fuego se lleva todo, es decir, yo permito que el fuego se lleve todo. Yo permito que el fuego me coja, y como dicen por ahí que la cuarentena nos puso a reinventarnos, pues me posibilito reinventarme y ser de nuevo. Hay algo que me encanta también de los textos, y que ya lo mencioné, pero quiero resaltar. En el texto de Joel es un profeta menor, lo que se llaman los profetas menores. Se llaman menores no porque sean menos importantes que los otros, sencillamente se llaman menores porque los libros que quedan en la Biblia, los libros de los profetas menores, son los libros más cortitos. Posiblemente son los profetas que escribieron menos, o que sus comunidades, porque los textos de los profetas
no fueron escritos solamente por el profeta, sino por grupos que seguían a ese profeta. Entonces los profetas menores son libros que pues, se encontraron más pequeños, pero los mensajes, por ejemplo, a mí el texto de Joel me encanta, es un mensaje muy contundente que dicen, con esto que les decía, rasguen sus corazones, conviértanse, hagan ayuno, lloren, hagan luto. Dice, convoquen a reunión, llamen a la gente y dígale lo que está pasando. Y eso hizo el rey de Nínive. Él se sentó sobre sayal, pero no solo él llamó a toda la gente y les dijo, miren lo que está pasando, observen lo que está pasando y convoquemos un ayuno todos. ¿Esto qué significa? Que en la antigüedad, por lo menos en esta época y por lo menos en esta cultura, esto del ayuno, esto de la penitencia, no era un tema individual, no era un tema que se vivía en lo escondido de su casita, sino que era un tema colectivo. ¿Qué significa esto? El reconocer el destino común, el destino que nos une. A mí me encantaría que en algunas prédicas de miércoles de ceniza habláramos de esto. Habláramos de cuando nos ponemos esta señal estamos haciendo un acto colectivo de compromiso. Cuando yo me pongo esa cruz o lo que sea que me ponga en la frente o en la cabeza, o incluso si no lo hago con conciencia, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, yo me estoy comprometiendo con el destino común de la humanidad. Soy consciente de mi responsabilidad en el destino común. No es que yo me pongo esto para que Dios me perdone mis 3 o 4 pecaditos veniales y pueda yo ir a comulgar el Viernes Santo y el Sábado Santo y me vuelvo a sentir bueno de nuevo para seguir haciendo las mismas. Es decir, no es un tema individual, es un tema de responsabilizarme de mis actos individuales, pero hacia la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, la infidelidad. La infidelidad, por supuesto, que es un problema, pero es un problema no solamente con Dios, es un problema porque le estoy mintiendo, estoy usando a las personas a mi alrededor, estoy jugando con ellas, estoy jugando con mi palabra, estoy diciendo una cosa de labios para afuera, pero de labios para adentro yo sé que lo que estoy diciendo no es cierto. Estoy implicando otras personas, hay mucha gente que implica incluso a los amigos, que hace que le cubran, que le guarden. Tú tienes una responsabilidad con los favores mentirosos, ilegales o manipuladores que estés pidiendo. El tema del pecado no es solamente un tema individual, es un tema de cómo ligamos personas a nuestro alrededor para hacerlas cómplices de las injusticias, de las mentiras. Y si pensáramos por un momento en que todos estos gestos además nos invitan a ser responsables de los entornos. Yo estoy haciendo una declaración. En el Apocalipsis estábamos diciendo, hay 2 marcas, una marca de privilegios, o junto con la marca de Caín, es la marca de la injusticia, la marca de la manipulación, la marca de la violencia, pero hay otra marca, está la marca de los que sufren esa injusticia, porque dice en el Apocalipsis, marquen a todos esos que están sufriendo por las injusticias, a todos los que se lamentan por las injusticias, a todos los que se indignan. Aquí podríamos decir con Boaventura de Sousa, quizá hay una marca de Dios en los indignados. Esto de estar indignado por la injusticia quizá tiene que ver con una marca divina que marca el corazón. La pregunta es, ¿cuál marca tengo yo? No importa si es una cruz, no importa qué es, pero ¿qué marca me estoy poniendo? ¿La marca del privilegio?
la marca que me pone por encima de otros y que me separa de otros, que me hace sentir que soy mejor, de mejor familia, de mejor estrato social que los demás. Uso la marca que me permite estar en primera fila en los bancos y en los aviones. A mí me encanta esa figura. Eh, eh, entran primero señores gordos así con sus y cuando el avión llama a la clase élite va muy oronda para entrar de primeras en el avión y los demás los vemos así como no, nosotros somos los de segunda categoría. ¿Qué marcas has buscado en tu vida? ¿Has buscado las marcas de los privilegios? Las marcas que te hacen sentir mejor, las marcas que simplemente te liberan de tus miedos a ser menos y simplemente te aferras a las marcas, al último celular o a la marca más costosa porque esa es la que te da estatus. O tienes el sello de tu honestidad, de tu limpieza, de tu deseo de paz, de tu deseo de belleza, incluso de tu sinceridad, porque también ponerse una marca puede implicar, soy consciente de que soy limitado, estás gritándole al mundo, si lo quieres. Puede ser que tu marca sea, no, es que yo soy católico, tradicional, y entonces yo sí conservo la tradición. Estás usando, a pesar de que estés usando la cruz, estás usando la marca de Caín, estás usando la marca de la bestia, porque lo que quieres es privilegios. Pero si estás usando con conciencia, diciéndole a la gente, saben, no soy perfecto, saben, me equivoco, saben, quiero cambiar. Si que, que ese es el origen de esta marca, porque en el cristianismo primitivo eso ya no está en la Biblia, eso ya está en las historias de lo que eran las liturgias penitenciales primitivas. Los penitentes eran los que sentían que se habían equivocado contra Dios, contra la justicia y contra su comunidad. Hacían esto. De ahí viene la cuaresma. 40 días antes de Semana Santa ellos se presentaban ante los sacerdotes o ante los líderes de la comunidad y pedían ser admitidos en la orden de los penitentes. Y por esos 40 días ellos iban a ir vestidos de sayal. ¿Qué era el sayal? Era un vestido rugoso, como si te pusieras un vestido de costal. A veces en las escuelas que nos disfrazábamos de indígenas y nos poníamos un costalito, sabemos que eso pica, que eso molesta. Se vestían de sayal, algunos usaban silicio, que eran formas también de maltratar el cuerpo, porque estamos hablando que también en muchas épocas esta distorsión entre el cuerpo es malo y el alma es buena, otro día hablaremos de eso. Pero eran 40 días en los que la persona se restringía, hacía un ejercicio de restricción. Muchas veces se pasaban a dormir al piso durante esos 40 días, dormían en esteras, se vestían de sayal y se untaban ceniza como símbolo de arrepentimiento. ¿Y qué era lo que estaban diciéndole a su comunidad? Delante de todos acepto que me equivoqué. Para eso se requiere mucha humildad. Es decir, que pensemos, yo sé que ya pasó el miércoles de ceniza, pero ¿cuál fue la marca que tú te pusiste y cuál es la marca que te quieres poner? ¿La marca de los privilegios o la marca de la sinceridad, de la humildad, de la honestidad? La marca de decir, sí, esto es lo que soy y estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero aquí voy, aquí voy. Y en medio de mis cenizas estoy dispuesto a volver a empezar. Ese es otro signo que podemos tener con estas marcas de Cuaresma. En medio de mis cenizas, en medio de los momentos de mi vida en que he llegado al límite y ya no sé qué más hacer, aún en medio de eso, soy capaz, por la fuerza espiritual que me fue otorgada, de levantarme y volver a intentarlo. Soy capaz de ir ante las personas con las que me he equivocado y con todo el valor del mundo decirles, aquí estoy para pedir perdón.
Es decir, que ponerse el bichito eso en la cabeza también implica humildad, pero esa humildad no está aquí, está aquí. Bueno, con esto les dejo, espero haberles dejado inquietudes, preguntas. De hoy en 8 hablaremos del ayuno desde la perspectiva, de una perspectiva espiritual, pero también desde perspectivas médicas, desde diferentes aspectos. Haremos seguramente 2 programas sobre el ayuno y seguiremos acompañando. Entonces, si hay preguntas, inquietudes o temas que quieran sugerirnos para la ñapa o para los espacios también de la comunión espiritual en todos tus nombres, que estamos allí hermanaditos, pues también bienvenidas todas las sugerencias. Gracias por compartir estos videos, gracias por visitar el canal de YouTube, que en la medida en que haya más visitas y más likes o que los videos estén guardados en las listas de reproducción personales, pues YouTube lo considera más relevante y también lo va compartiendo, igualmente Facebook. Entonces, sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Marisol también, bienvenida. Bueno, todos bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, nos vemos de hoy en 8 días con más comentarios acerca de estos temas que, como siempre en la ñapa, intentamos hacerlos no desde una perspectiva religiosa, convencional, sino intentamos siempre darles una perspectiva antropológica, sociológica, pedagógica, histórica, y por eso agradecemos que se conozca, porque reconocemos que muchas de estas cosas no se dicen en muchas iglesias o en muchos lugares más de adoctrinamiento, y tal vez sí es necesario que las personas conozcan este tipo de cosas. Un abracito, se les quiere. Joha, Marisol, Noretis, Magali, Marta Patricia, Marta Cecilia, gracias, gracias Ernesto, que Dios les bendiga, nos vemos de hoy en 8. Chao, chao.